Umberto Eco publicó, en 1964, un libro llamado Apocalípticos e Integrados. En él, llama la atención un ensayo sobre Superman y sus aspectos tanto psicológicos como políticos y narrativos. Una de las premisas del ensayo es que Superman representa al hombre promedio, al varón norteamericano que, frustrado por llevar una existencia mediocre, recurre a la fantasía producida por otros para soñar con grandes proezas que nunca cumplirá. En una sociedad particularmente nivelada, en la que las perturbaciones psicológicas, las frustraciones y los complejos de inferioridad están a la orden del día, en una sociedad industrial en la que el hombre se convierte en un número dentro del ámbito de una organización que decide por él, en la que la fuerza individual, si no se ejerce en una actividad deportiva, queda humillada ante la fuerza de la máquina que actúa por y para el hombre, y determina incluso los movimientos de este. En una sociedad de esta clase, el héroe positivo debe encarnar, además de todos los límites imaginables, las exigencias de potencia que el ciudadano vulgar alimenta y no puede satisfacer. Umberto Eco. Por lo demás, no tiene nada de extraordinario. La identificación con personajes ficticios viene desde tiempos antiguos. Incluso se cuenta que Alejandro Magno se veía a sí mismo como una suerte de Aquiles y que dormía con una Ilíada debajo de su almohada. Si Superman representa ese anhelo de alzarse sobre la cotidianidad y dejar a un lado la frustración y la impotencia, Homelander y las demás versiones edgy de Superman realizan una operación en la que las frustraciones propias de un sistema capitalista se convierten en enfermedad mental, y la ideología entra a operar para darle forma a esa locura. El discurso moldea y da forma a nuestra realidad. El discurso de la cultura popular en los Estados Unidos está ligado a la formación pedagógica en valores y actitudes que permitan mantener un cierto orden. El mismo Eco habló de los persuasores ocultos, esos ideólogos que se mantienen tras la sombra para que no se asocie a ellos ciertas ideas. Pero lo que opera en las versiones edgy de Superman no es solo el tema de los persuasores ocultos, es también la eclosión de la censura. Durante lo que se llama la Edad de Plata de los cómics hubo censura a sus contenidos por presuntamente ser demasiado violentos u obscenos. Esa censura tuvo como resultado que las historias de DC y Marvel fuesen estúpidas, pero también permitió que surgiese el movimiento underground del cómic, con Robert Crumb como referente y con la revista Sad Comics como el lugar en el que se publica la mayor parte de los artistas reconocidos del movimiento no organizado. Los años 60 vieron la eclosión de lo reprimido por la censura del gobierno de Estados Unidos. La violencia gráfica y el sexo explícito eran la norma para los dibujantes. Si los cómics habían representado escenas que, supuestamente, perjudican la moral de los niños y los jóvenes, los artistas underground de los años 60 se dedicaron a ser provocativos al borde de lo ilegal. Superman deconstruido. Normalmente cuando se habla de versiones edgy de Superman, aparecen comentaristas que le otorgan la categoría de deconstrucción al personaje en cuestión. Deconstrucción es un término asociado a la filosofía, la literatura, la política y en las últimas décadas a la sexualidad. No deja de ser un término que cada quien usa como quiere, pero en el caso de los superhéroes se refiere a darles una expresión más realista o enfrentarlos a conflictos que parezcan más auténticos o interesantes moralmente que solo enfrentarlos a tipos que hacen el mal porque sí. El caso más popular de una reconstrucción del mito, porque después de la deconstrucción viene la construcción, es Homelander, un Superman creado en laboratorio, psicótico y amante del poder y la atención. En el mundo de The Boys, que es terriblemente similar al nuestro, Homelander es un tipo que necesita de la atención humana porque fue educado en el miedo y el apego. Como producto de un laboratorio, su vida está al servicio de la corporación que lo creó, incluso cuando él mismo se apodera de ella. En el capítulo 6 de la cuarta temporada, nos enteramos que para educarlo, que se convirtiera en un perro fiel, no solo lo torturaron, sino que usaron estrategias sugeridas por psicólogos para que su mente estuviese siempre necesitando aprobación. Homelander, si aplicamos las ideas de Umberto Eco, es la imagen en el espejo de los hombres contemporáneos que se ven a sí mismos derrotados, convertidos en marionetas al servicio de poderes que los dominan y que ellos creen poder conjurar. La cultura de lo edgy ha nacido en el contexto de una era en la que las empresas prescinden de sus empleados cada vez con mayor facilidad. Los medicamentos para controlar la ansiedad están a la orden del día, y muchos crecen desde niños siendo medicados. En ausencia de una oficina suprema, o más bien, en presencia de muchas que rivalizan por la supremacía, ninguna de las cuales tiene gran posibilidad de ganar la competencia, el tema de los objetivos vuelve a estar sobre el tapete, destinado a convertirse en causa de grandes agonías y vacilaciones, a debilitar la confianza y a generar un sentimiento de irremediable incertidumbre y por lo tanto de perpetua angustia. En términos de Gerhard Schaussler, se trata de un nuevo tipo de incertidumbre,
Vamos a ver cuáles son los fines, en vez de la tradicional incertidumbre causada por el desconocimiento de los medios. Ya no se trata de evaluar, sin completo conocimiento, los medios, aquellos disponibles y los que se consideren necesarios y deben conseguirse para lograr el fin deseado. Se trata más bien de considerar y decidir, entre los riesgos conocidos o supuestos, cuál de los muchos fines al alcance, es decir, los que pueden ambicionarse razonablemente, resulta prioritario, dado los medios disponibles y tomando en cuenta sus más grandes posibilidades de utilidad duradera. Bauman, Modernidad líquida. La incertidumbre es la base de la vida moderna, de la interrelación entre los sujetos, el sujeto y el Estado, el sujeto y la empresa, el sujeto y la sociedad. Esa incertidumbre convierte a todos en elefantes atemorizados, que han sido maestrados con miedo. Si cada acto debe ser justificado ante una autoridad, ante una suerte de super-yo, que nunca se presente y que, como en el proceso de Kafka, opera causando terror debido a su misma ausencia, no hay manera de que el sujeto no sienta ese horror precisamente cuando más sereno debería estar. Si se lo ha dicho, ante la ausencia de Dios no todo está permitido. Antes bien, la angustia por hallar una respuesta crece, y cada sujeto quiere aferrarse a algo que pueda considerar una certeza. Homelander, con todo su poder y soberbia, es un chiquillo más. Eso que los onanistas del autodesarrollo llaman un niño hombre. Si con Superman los niños, adolescentes y hombres del siglo XX soñaban con proezas físicas, con correr más rápido que una bala, saltar edificios, volar y alzar autos sobre sus hombros como si fuesen de papel, con Homelander la fantasía es el homicidio y la destripación. Durante la Edad de Plata de los cómics operó una censura que buscaba tanto dejar por fuera la violencia, en la forma del asesinato, como cualquier alusión a temas políticos. Los cómics mainstream se convirtieron en meras historias de fantasía en las que los superhéroes peleaban con poderosos villanos que eran absolutamente malvados y que tenían por fin dominar el mundo. Solo que, en su devenir, lo maravilloso ha cambiado de sentido. Se ha pasado del mito del combate al del juicio. Efectivamente, Marte, esta nueva orden, es imparcial. Marte se aposenta en Tierra para juzgar a la Tierra, pero antes de condenar, Marte quiere observar, entender. La gran disputa URSS-USA se siente en adelante como una culpa. El peligro no es proporcionado a la razón. Entonces se recurre míticamente a una mirada celeste, lo bastante poderosa como para intimidar a ambas partes. Roland Barthes, Marcianos. La obvia dicotomía entre el bien y el mal estaba completamente ideologizada y todos los terrores se podían exteriorizar tanto en el otro, que podía ser el soviético, como el villano de los cómics, el cine o la televisión. La paranoia generalizada de semejante actitud aparece por doquier. El buen hombre norteamericano en su búnker antibombas es un cliché de los años 80 y 90, que para nosotros es distante y ya no tiene gracia, pero en su momento fue la encarnación de la pesadilla atómica, al menos desde la perspectiva de los norteamericanos, porque para los japoneses se manifestó como fascinación por las explosiones. De allí la escena de Akira, en cuyo inicio aparece Tokio siendo destruida por una gigantesca explosión que parece ser de tipo nuclear, o en Evangelion y su tercer impacto. Homelander creció en un búnker, no para mantenerlo a salvo del exterior, sino para enseñarle el miedo. Yazarta se había hecho popular conjurando la angustia de los jóvenes y no tan jóvenes de los mediados del siglo XX, hablando de existencialismo, de libertad como entrega a un proyecto, pero él hablaba a personas que crecieron en un ambiente relativamente privilegiado en el que se conservaba la mayor parte de los valores occidentales. A día de hoy las condiciones son más oprimentes porque el conflicto entre cambio y conservación de valores se ha exacerbado. Es el triunfo del nihilismo como paradigma de ausencia de valores absolutos, de allí donde no hay nada que sea certeza, no todo es válido y por eso mismo se dedican grandes cantidades de energía en crear discursos que justifiquen una determinada posición. Homelander es ese niño que lleno de rabia quiere que se le entregue una certeza, una respuesta a su silenciosa y violenta plegaria. Si los superiores de la Edad de Plata tenían una respuesta para todo y se mostraban seguros de sí mismos, las versiones posteriores empezaron a sufrir de angustia, a sentirse confundidos con la vida y ellos mismos, desde la confusión por los temas más triviales y cotidianos, a temas amorosos. Hoy siguen conviviendo las versiones tanto oscuras y con pretensiones realistas como las más kawaii optimistas, y ello no es en sí mismo una contradicción, es antes bien parte tanto del gusto popular como de la ideología como expresión de un discurso que pretende darle forma a la realidad. Pero intentar descubrir lo que los norteamericanos quieren decir es casi imposible, ya que hay tantas cosas que no quieren mirar cara a cara. Y no me refiero al asunto negro, que no es más que el ejemplo más obvio y tal vez más sencillo, sino al nivel de la vida privada que, al fin y al cabo, es donde tenemos que meternos para poder escribir sobre cualquier cosa.
también el nivel al que tenemos que llegar para vivir. Pues en este nivel, me parece que, por ejemplo, es desastroso el mito, la ilusión de que este es un país libre. Permítanme señalarles que la libertad no es una cosa que puede darse a nadie. La libertad es algo que las personas se toman, y las personas son tan libres como quieren ser. Para dejar de ser libre no se necesita ni siquiera disponer de una enorme máquina militar, ya que es más sencillo estar dormido, que es más sencillo ser apático, ya que es más sencillo, en definitiva, no querer ser libre, pensar que otras cosas son más importantes. Y ahora no hablo tanto de libertad en un sentido político como en un sentido personal. Me parece que la confusión se revela, por ejemplo, en esos horrendos discursos de Eisenhower, en esos increíbles discursos de Nixon. Después todo suena muy parecido a la jerga de la generación Beat. Quiero decir, en términos de claridad, ninguna razón hay para escoger entre unos y otros, entre ambos niveles, o sea que lo que puede presumirse es que el nivel más alto, el gobierno de Washington, y el nivel más bajo de nuestra vida, la nacional, las gente llamadas business, andan unos y otros ocupados en decir que algo que muerde los talones no existe en realidad. Jack Kerouac repite, santo, santo, y decimos que la China roja no existe, pero en realidad existe. Lo único que quiero apuntar es que son dos síntomas de la misma locura. James Baldwin. Aquello que la sociedad americana no ha querido ver surge como psicosis en los personajes edgy. Y no solo en Superman, tenemos el ejemplo del Joker y otros personajes, tanto reales como ficticios, que se identificaron con una forma de ver el mundo donde la perversión es lo que se considera correcto. Y lo reprimido aquí es tanto elementos psicológicos, de censura de temas sexuales, como elementos políticos y económicos que afloran como patología, tergiversando el pensamiento. Morrison nos muestra al final de All Star Superman un Clark entregado a una tarea de química, restablecer la salud del sol tras el envenenamiento realizado por Solaris. De tanto caos y sufrimiento surgido en el mundo capitalista debe surgir un nuevo mundo, nuevas formas de relación entre los seres humanos. En todo conflicto nace algo nuevo.